Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sociedad Transparente. El pasado 28 de enero se llevó a cabo la conmemoración a nivel internacional del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. En esa ocasión, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos llevó a cabo un acto para presentar a especialistas en la materia en la Universidad de las Américas Puebla. En esta ocasión queremos compartir con ustedes precisamente aquellos renglones que fueron tratados en el marco de este evento. Damos la bienvenida a continuación al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad, quien se refiere al trabajo que vienen desarrollando en esta institución para que los jóvenes estudiantes estén conscientes del impacto que tiene compartir sus datos personales. En este Día Internacional de la Protección de Datos Personales, para nosotros como institución educativa es fundamental tener una presencia y mandar un mensaje de que en una institución de educación debe ser lo primero la transparencia y por lo tanto, mantener la protección de datos de todos aquellos que nos entreguen información. Son dos cosas que van mano a mano, que son complicadas de mantener y que afortunadamente en nuestra nación estamos ya impulsando la visión paralela. Transparencia cada día más y al mismo tiempo protección de datos personales para que cada individuo tenga esa garantía y seguridad de que no se va a usar y abusar su información. Las universidades somos eso, somos un mundo en pequeño en cuanto a protección de datos personales y tratamos datos personales aquí que van desde la edad, domicilio, calificaciones, hasta la situación económico-financiera y de salud en algunos casos de nuestros participantes de la comunidad universitaria. El compromiso con el desarrollo integral de nuestros estudiantes, con la educación superior y la investigación, nos sitúa como un sujeto obligado de datos personales para estudiantes, egresados, empleados y proveedores, que incluye la mantención de datos que son sensibles en muchos casos. Ante esta realidad, la universidad ha afirmado, y lo hace una vez más aquí públicamente, su respeto irrestricto al derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos, reforzando las medidas administrativas, técnicas y físicas que ya existían para la máxima seguridad de datos dentro de la universidad y para asegurar que los terceros relacionados se obliguen a tratar los datos personales a que tengan acceso con el mismo nivel de seguridad y garantía. La expedición de la política de protección de datos personales y el aviso de privacidad el 1 de julio del año pasado fue la formalización de diversos esfuerzos iniciados desde la seguridad informática hasta la jurídica en nuestra institución. Los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que tienen el derecho a ejercer cualquier persona ante la universidad, representa un reto en cuanto a la información histórica y contemporánea por la cual nuestra institución se ha estado preparando con cuidado en el último año. En la Universidad de las Américas Puebla sabemos que la protección de datos personales en nuestro país está en sus inicios. Nos encontramos en el punto de partida y es indudable que debemos mejorar día con día para una tutela efectiva de esta información. Conscientes del gran trabajo por realizar en esta materia, hacemos un reconocimiento a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Puebla y somos sede de esta conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. A lo largo de las actividades que se han programado, se discutirán temas de relevancia para la materia, temas que son no solo pertinentes, sino de gran interés e impacto para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Muchas gracias por continuar con nosotros. A continuación le vamos a dar la palabra al licenciado Alejandro del Conde, secretario de Protección de Datos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quien presentará su ponencia ante los estudiantes de la Universidad de las Américas. La ONU en el 2005 estableció como el día 27 de enero, el día para celebrar a las víctimas del holocausto nazi. Y justamente ahí podemos ver el inicio
de la necesidad de la protección de datos personales. Hay por ahí un libro interesante que plantea que cuando llega Adolfo Hitler al poder, establece llevar a cabo un censo. Y ustedes no lo van a creer, pero en esa época ya IBM existía. IBM llevó a cabo este censo y a través de una metodología ya informática, podríamos decir, aunque era a través de esas tarjetitas que se marcaban, se pudo detectar, la población, pero se detectó quién era judío y dónde estaba domiciliado. Y eso facilitó el llevar el genocidio que hoy estamos celebrando y estamos recordando, ¿sí? Y justamente es uno de los principios por los cuales, a partir de esta revolución tecnológica, se ve la necesidad urgente de que se protejan los datos personales. Muchos, tal vez algunos de ustedes, cuestionarán ¿y por qué la protección de datos personales es un derecho consagrado en la Constitución como un derecho humano? Porque así está en el artículo 16 de la Constitución. Y desde nuestro punto de vista, el derecho a la protección de datos es un derecho instrumental sin el cual no es factible la plena vigencia de los demás derechos de la ciudadanía. Y ustedes, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, están sujetos a que haya una correcta protección del individuo, ¿sí? El derecho a la no discriminación. Y por eso es importante el día que estamos hoy celebrando. Y me da especial gusto que estar aquí en esta universidad, que da gran renombre a nuestro país por su calidad académica, porque en esta universidad tienen una característica interesante que está en su escudo. Dice que el escudo tiene una cinta que habla de la hermandad internacional, estar abierto a lo internacional. Y justamente este derecho requiere de una correcta y adecuada colaboración entre todas las autoridades a nivel internacional, dado que es un derecho que no puede tener plena vigencia si no establecemos mecanismos homogéneos a nivel internacional, porque se van generando paraísos de datos, y entonces si en un país hay correcta protección, las empresas se llevan sus datos a otro país que podría ser un paraíso de datos y desde ahí manipular la información. Entonces por eso se llama que este es un derecho de tercera generación, en la cual todos los países debemos trabajar en forma conjunta para establecer estándares y correctos cuidados. Y entonces reflexionar con una universidad que está abierta a lo internacional, que está abierta a colaborar, me da especial gusto el poder estar aquí, ¿sí? Y solamente para terminar, quisiera referirme a un último punto. Nosotros en el IFAI estamos iniciando, como decía ya el doctor Derbez, esta nueva aventura en el mundo de los datos personales, ¿sí? Como autoridad. Pero en la plena vigencia de este derecho tiene que pasar por lo cultural, tiene que pasar por un cambio en la mentalidad de las personas que reconozcan el valor de los datos, protejan sus datos y exijan la protección de los datos. Y en ese sentido me da mucho gusto ver a gente joven aquí que pueda transmitir este mensaje y que demanden la correcta protección de los datos, porque es la única manera que, trabajando juntos, gobierno, sociedad y eventualmente también las empresas, lograremos la plena vigencia en México de este importante derecho por el bien de nuestra democracia, por el bien de todos. Vivir mejor. Gobierno federal. Sociedad transparente. Regresamos. Sociedad transparente. Continuamos. ¿Cómo lo ves?
lograste ingresar esos artículos ya venían marcados como tóxicos. En aquel entonces yo era supervisor de control de calidad. Sí, pero unos compas se habían intoxicado con esos productos. El secreto está en ser generosos. Pero en las tiendas, ¿cómo lo...? No te estoy diciendo que compartiendo la ganancia todos cabemos en la estancia. Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí? Pues por la denuncia anónima ciudadana. No te creo. Vivir mejor. Gobierno federal. Seguimos transmitiendo Sociedad Transparente y veníamos presentando a ustedes la primera parte de la intervención que tuvo Alejandro del Conde en la Universidad Las Américas. A continuación vamos a escuchar nuevamente su intervención, ahora relativa al impacto que tiene, al significado y a las consecuencias que se dan cuando hay un mal uso de los datos de las personas. Estamos todos con la cuestión de que ahora a través de nuestros correos electrónicos nos llegan gran cantidad de basura, ¿sí? El famoso spam, ¿sí? Que a veces nos bloquea nuestra información. Y aparte es interesante ver que cuando uno hace en su correo personal, no sé, algún día yo estuve pensando en comprar un cachorro, un perrito, y al ratito ya tenía saturado mi correo electrónico de croquetas, casas de perro, veterinarias, ¿no? Y eso y ese monitoreo permanente que nos están haciendo a través de las redes sociales van provocando que obviamente nos vayan generando perfiles de consumo, ¿sí? Y diferentes tipos de perfiles que en un momento dado provocan esto, en principio una molestia, pero podría llegarse a provocar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hoy hay una tecnología que se está ya aplicando en algunos países, por ejemplo el caso de España, de que las aseguradoras te proponen que si quieres asegurar tu automóvil, les permitas poner un GPS y que te van a estar monitoreando tu comportamiento en el automóvil. Si tú cumples con las reglas de tránsito, no vas a una velocidad superior a la establecida, tienes un comportamiento de no manejar a tal hora por las noches, tantos kilómetros o tal porcentaje, en carretera tal, se va reduciendo el costo del seguro. Y podría llegarse de acuerdo a esto hasta bajar un 40% el costo. ¿Qué sucede con la información justamente de hoy? Ni siquiera eso, hoy algo mucho más sencillo, uno tenía una tarjeta de estos clubes de consumidores y por su tarjeta saben qué es lo que se está consumiendo y los perfiles que nosotros no conocemos, es decir, nosotros no sabemos ni cómo nos comportamos ni cuál es nuestro perfil, sin embargo la tecnología sí lo hace, y entonces van incidiendo en tu forma de comportarte día a día en ese sentido. Y bueno, hay otras cuestiones como sería la famosa minería de datos que en un momento dado te pueden permitir esta cuestión de conocer perfiles o conocer el comportamiento de un individuo, la cuestión de robo de identidad a través de los propios sistemas que nos sucede todos los días en las tarjetas de crédito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me sucede hace cosa de un mes. Un día voy a tratar de sacar del cajero automático con mi tarjeta de débito y me dice el cajero que ya superé mi límite de crédito, bueno, de lo que puedo sacar ese día. Y bueno, pues es la primera día, era en la mañana como que ya había superado. Y pues resulta que de alguna manera habían clonado mi tarjeta y habían hecho cargos fuera del país en la tarjeta de débito. Y yo no sé ni cómo se hizo para que alguien pudiera hacer esto de fuera del país. Bueno, ese tipo de situaciones se están presentando todos los días y todo el día hay una competencia bárbara para proteger esta información. Comentaba hace un momento de que en México, tan solo en México, hay fraudes por tarjetas de crédito de un valor de 5,000 millones de pesos al año, ¿sí? Y esto, al final del camino, nos impacta a todos y nos cuesta a todos, porque lo que provoca es que las tasas de interés sean superiores, porque alguien tiene que pagar este costo, ¿sí? Entonces, toda esta situación va provocando que eventualmente el tema de datos personales sea muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente, por un lado, yo como titular del derecho, tengo que hacer un uso racional y cuidadoso de mi información, pero al mismo tiempo la otra parte a quien yo le proporcione la tarjeta de crédito tiene que responsabilizarse de hacer uno correcto, y de eso juega este tema de los datos personales. Este tema también es fundamental para las empresas, porque hay algo importante, es que normalmente las empresas se cuidan y protegen cierta información, ¿sí? La información financiera en la empresa y que nadie acceda a sus bases de datos o a las cuentas para que no haya un fraude en las cuentas, pero no con la información de los clientes,
¿sí? Y ustedes, uno de los casos más emblemáticos es el caso Sony, ¿sí? Ustedes recordarán que hace cosa de 3-4 meses, el caso Sony es que hubo un hackeo y más de 100 millones de personas fueron afectadas, sus datos personales fueron tomados de Sony. Y cuando esto se hizo público, porque aparte Sony tardó en hacer público la información y el escándalo era de tal magnitud que a Sony ya tan solo en cuestiones de pérdidas por la confianza fueron de cientos de millones de dólares lo que le costó el hecho de ese acceso a la información. Entonces eso también tiene impacto en las empresas, garantizar, y todo esto tiene que ver con la cuestión de la posibilidad de la destrucción de la información. La información está en todos lados, la capacidad de que hoy se difunda la información es infinita, es decir, lo que estamos diciendo hoy puede estar conocido por cualquier parte del mundo. A veces hacemos una conferencia en el IFAI y ya a los 10 minutos nos están hablando de India, que la conferencia tal fue muy buena porque alguien en el Twitter puso un mensaje que llegó a todos lados, ¿no? ¿Sí? Comentaba esta cuestión de que empieza en Europa y esto empieza a partir de unas directrices que establece la OCDE en 1980. Entonces cuando platicamos esto con algunos empresarios nos han dicho, oye, pero ¿a quién se le ocurrió, a qué diputado ocioso se le ocurrió esto de los datos personales? Digo, pues no es una cuestión que se le haya ocurrido a ningún diputado ocioso de México. Entonces lleva más de 30 años en el mundo empujando esta cuestión de la privacidad de las leyes y justamente hoy se están discutiendo nuevas iniciativas en el Consejo de Europa para fortalecer estas autoridades. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Una de las principales acciones que va a llevar a cabo en este año la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos es la realización de distintos actos que permitan ampliar el conocimiento del derecho a proteger los datos de las personas. Por eso es que en esta ocasión vamos a continuar presentando a ustedes la intervención de Alejandro del Conde en la Universidad de las Américas para que conozcamos un poco más cuál ha sido el camino que a nivel internacional y a nivel de nuestro país ha seguido el tema de los datos de las personas. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el mejor uso que debemos darle a nuestros datos personales? Señores, está hecho. No nos queda más que brindar. Este será nuestro secreto. Vivir mejor. Gobierno federal. Hay infracciones y sanciones que van desde los 6,000 pesos hasta los 20 millones de pesos por una infracción de esta ley y eventualmente si hay datos sensibles involucrados podría duplicarse estas infracciones. Por otro lado, del modelo APEC se establece que el consentimiento que da el titular del derecho, el titular de los datos, es tácito en la mayoría de los casos. Es decir, no necesita recabar formalmente el responsable, es decir, la empresa, los datos. Aquí hay dos términos que vamos a utilizar a lo largo de la plática, es responsable y titular. Y disculpen ya, responsable es el que capta el dato, es decir, la empresa que capta el dato. Normalmente esa empresa puede ser persona física también, pero es el que capta y trata el dato, y titular es el dueño del dato, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no necesita el responsable solicitar la autorización cada vez que va a utilizar el dato, ni tampoco en un todo requerir que en un contrato se establezca que yo puedo utilizar tus datos para tal o cual finalidad. México tiene una legislación equiparable a la europea y por lo tanto van a ser protegidos adecuadamente sus datos. Entonces,
es la única manera que se pueden transferir datos de Europa hacia otro país. En el caso de América Latina, solamente el caso de Argentina tiene este proceso de adecuación. México, a partir de que tenemos ya el reglamento de la ley, iniciará los trámites para hacer este proceso de adecuación a Europa y puede haber libre flujo de datos personales entre Europa y México. En el caso mexicano se estableció una ley y un mecanismo diferente. Lo que se va a establecer es una cláusula contractual entre el responsable que va a transferir el dato hacia el exterior y la empresa que lo recibe, para que la empresa que recibe el dato se comprometa a garantizar el debido resguardo de los datos de acuerdo a la legislación mexicana, y eso hace más flexible la posibilidad de la transferencia de datos internacionales, ¿sí? Otro importante tema es que en el caso europeo, las bases de datos que tenga cualquier empresa tienen que estar registradas ante la autoridad. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, todas las empresas que tienen bases de datos registran la base de datos ante la autoridad española. En el caso mexicano no es necesario esto. Lo que tienen la obligación las empresas es de establecer medidas de seguridad en sus propias bases de datos. Y un tema también que es innovador en el caso mexicano es que la obligación o buscar mecanismos de autorregulación para que las propias empresas establezcan medidas de certificación, sellos de confianza, códigos de conducta para garantizar el correcto cumplimiento de la ley, y que el IFAI apoye y impulse estas iniciativas para ser preventivo y no tener que ser tan solo punitivo. Con este modelo lo que se trata de buscar un justo equilibrio entre la competitividad del país hacia el mundo en la parte económica, pero por otro lado garantizar la correcta protección de los datos personales. Un poco como ha venido en México sucediendo esto. Antes del 2001 no había una legislación propia, en el 2003, pero una legislación que ya en varias reglamentaciones, como la cuestión del derecho bancario, ya había cuestiones de protección de información que tenía que ver con datos personales en ese tipo de legislaciones. Pero es hasta 2002 cuando se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya se establecen obligaciones de protección de datos para los entes públicos, porque si se iba a dar información que está en posesión de los entes públicos y si había datos personales de ciudadanos, esa información debería ser clasificada, debería ser confidencial. Ustedes han visto que no se trata de un juego. Esto ha ido creciendo y se está convirtiendo en un problema real. Tenemos nosotros, los adultos, también que ser vigilantes de la información que manejan nuestros hijos. Hoy, sin duda, las nuevas tecnologías que se amplían día con día están llevando a que la información personal circule de un país a otro, sin fronteras, pero también sin limitantes y sin protección. Por eso, le invitamos para que consulte la página de la Comisión de Acceso a la Información Pública, www.caip.org.mx. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.